Bienvenidas a este su espacio de Multimedia Global. Continuamos aquí dándole seguimiento a una serie de entrevistas a propósito de celebrarse el Festival de Cine Global de Santo Domingo. En esta ocasión nos encontramos con Federico Calhuil, productor y director multipremiado argentino. Bienvenido, Federico, a este espacio de Multimedia Global. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, muy bien, por suerte. Me han tratado muy bien, así que muy agradecido. Bueno, en esta ocasión como jurado, ¿verdad? En este festival de cine, ¿cuál ha sido tu impresión? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, aparte de la categoría de animación, que es la que a mí me tocó, tuve la oportunidad de ver otras películas y documentales, y la verdad que me parece muy interesante y sin duda generar estos espacios, y sobre todo a nivel de Latinoamérica, me parece muy importante, es muy necesario, sobre todo para toda la cantera que se viene de nuevos directores y todas las cineastas y personas que están trabajando y estudiando en el cine. Este tipo de espacios es muy importante para ellos. En el caso particular de este Festival de Cine, ¿cuál ha sido tu participación? ¿En cuál agenda te has integrado? ¿Cuáles dinámicas has podido observar? Y si has podido incluso ver algún elemento innovador. Mira, a mí me ha tocado como jurado de animación. Obviamente me he podido integrar con la parte de los jurados, intercambiar opiniones. Lo bueno es que dentro de todos los jurados hay entrevistadores, hay directores de festivales, como que tiene una visión más global y te genera como una panorámica distinta a la que puedo tener yo como director. O sea, generar esos encuentros entre ese tipo de gente dentro de la industria me parece como súper interesante. También, por ejemplo, ayer tuvimos la oportunidad de conocer al presidente Fernández, entonces fue como muy interesante todo eso. Y en particular, yo que vengo de Argentina, a día de hoy el mundo del cine se está viendo como bastante amedrentado. De hecho, se está tendiendo a la desfinanciación de películas, entonces es como muy refrescante ver cómo países como República Dominicana están apostando hacia la cultura, a diferencia de otras tendencias. Bueno, en ese sentido, tú que has tenido la oportunidad de estar en escenarios internacionales, has podido participar en otros festivales, ¿cuál ha sido el contraste? ¿Qué cosas has visto que el Festival Dominicano ha podido, vamos a decir, estar a la altura, ha podido, vamos a decir, innovar en ese sentido? Mira, todos los festivales a los que fui me doy cuenta que son una contienda logística, pero tremenda. Así que cada director le doy como... me saco el sombrero frente a todos los directores, porque la verdad que traer a tanta gente de todos los países a este tipo de festivales es una cuestión muy difícil. Hay festivales que llevan como muchísimas más ediciones y por supuesto que tienen como más experiencia, y se nota que cada año este tipo de festivales va mejorando y va innovando y va trayendo cosas. Y por supuesto a Omar, que lo conozco también, sé que él ha ido a muchos otros festivales y obviamente toma nota de las cosas positivas de ellos y intenta incorporarlos acá. Así que yo creo que se viene un futuro augurador para ese festival. Interesante. Para esa audiencia que nos escucha, sobre todo joven, que tiene la curiosidad de incursionar en este mundo de la producción cinematográfica, de la producción audiovisual en general, que ve una persona como tú, se puede decir que ciertamente realizada, que ya ha tenido logros importantes, sustanciales, que ya no solamente está, vamos a decir, inmerso en la producción, sino también en la parte ejecutiva. Debe de haber un punto de partida. Entonces, ¿cómo definir ese punto de partida? En tu caso, ¿cómo fue esa experiencia y cómo fue la transición del mundo empírico al mundo profesional? Mira, es muy interesante esta pregunta porque cuando arranqué con mi estudio, digamos, obviamente uno como director y fan también del cine y de las películas, lo que quiere lograr es hacer una serie, una película lo antes posible y hacerlo y hacerse conocido, y no se da cuenta que necesita como cumplir ciertos pasos y ciertos requerimientos antes de ello. Y yo invito a todos los estudiantes o a alguien que acaba de arrancar en esto, que apunte a cosas más pequeñas, sobre todo a nivel de producción le va a venir como más fácil. Para mí, todos estos recursos financieros que pueden haber, que pueden apoyar a la industria del cine, que arranquen por cortos de animación. Por eso para mí los cortos de animación, que la gente dice, ¿para qué hacen cortos? No sé qué. Bueno,
este justamente es el motivo, porque hacer cortos es donde se ve la nueva cantera de los próximos directores y directoras que pueden haber. Entonces yo les diría que apunten a cortos primero y luego incluso en lo que respecta a animación, por un tema de producción y de logística, también les diría que en vez de apuntar directamente a una película, apunten a desarrollar un guión en pasos, o sea, en capítulos quizás, en capítulos cortos, donde puedan arrancar un capítulo, terminarlo e ir al siguiente, porque ha pasado muchas veces de que van directamente hacia una película y se quedan en la mitad del camino por la producción, o porque como es su primera producción no saben cómo manejarse a nivel financiero. Entonces es importante como calmar las aguas internas y ir paso a paso, con lo cual para mí que arranquen por cortos me parece como muy importante, y que se apoyen a los cortos financieramente también me parece muy importante en ese sentido. Es más, me parece más importante que la industria apoye a los cortos que incluso a las películas primero, porque sin duda los cortos es donde se ve la calidad del futuro director y es lo que necesita, son las credenciales que necesita para luego, y la experiencia también, para luego apuntar a cosas más grandes como una película. Interesante. Tú sabes que en el mundo, sobre todo estudiantil, y quiero hacer énfasis ahí porque, repito, hay muchos jóvenes que están interesados, sobre todo con esta industria del cine, que se ha venido desarrollando en República Dominicana gracias al marco legal de la ley de cine. En ese sentido, hay un dilema que ocurre, no solamente en República Dominicana, sino en la región, y me imagino que en el mundo, que es entre el tema de la tecnificación y la profesionalización. Me explico. Todo joven que estudia cine quiere ser productor. Todo joven que estudia cine quiere dirigir su propia película. Pero cuando se inserta en el mundo laboral se da cuenta que hay otras áreas que no era como lo pensaron. Entonces hay un tema de enfoque que se chocan con una realidad. Para evitar quizás esa decepción, para evitar quizás esa situación, ¿qué tú entiendes que se debe de hacer? O si pasaste por algo similar, ¿qué deben de hacer los estados en este sentido? Brindar herramientas para que se puedan tecnificar más y en áreas como, por ejemplo, manejo de cámara, fotografía, y no necesariamente dirigir la producción como tal. Bueno, aparte de la carrera de cine en sí en particular, que te enseña como casi todas las áreas, sí es importante que hayan cursos especializados para cierto tipo de áreas. Y de todas maneras, uno cuando estudia cine, que me imagino que la mayoría querría ser director, es como vos decís, hay un montón de otras técnicas y hay que juntarlos con un montón de otros artistas en otras áreas, un colorista, un cámara, un editor, hay un montón de cosas en ese sentido. Y lo que yo creo, hay países como en este caso de donde vengo yo, Argentina, que hay, por suerte, muchísimo talento, porque durante los últimos años se apostó muchísimo a la cultura y hay de todas las áreas, hay muchísimo talento, y después hay otros países como México, República Dominicana u otros países que están recién arrancando de manera como más fuerte en el mundo de la industria del cine, y sería genial poder unir ambos mundos, el talento de otros países con los recursos de los otros. Porque, por ejemplo, ahora mismo, como hablamos antes, en Argentina ahora mismo hay una falta de recursos y sobra muchísimo talento. Entonces estaría bueno poder unirlos y poder encauzar películas y producciones que sean casos de éxito a nivel latinoamericano. Eso sin duda me parece importante. Y otra cosa que se podría hacer, por ejemplo, en las Islas Canarias funciona un sistema, en España, las Islas Canarias, que muchas producciones de Hollywood y otros países van a filmar a esas locaciones a condición de, o sea, con menores impuestos, a condición de que la industria cinematográfica de esos lugares, por ejemplo de Tenerife, de las Islas de Gran Canaria, utilicen personas, estudiantes que viven ahí también para que puedan aprender y obviamente para que puedan sustentarse con esa industria. Así que me parece que hay varias como técnicas posibles que se pueden hacer para que eso suceda y que también que aprendan, obviamente, de las grandes producciones. Bueno, acá tenemos un ejemplo. En República Dominicana, gracias a la ley de cine, eso ha permitido, ha abierto toda una puerta de posibilidades. Y precisamente eso, cuando vienen películas, por ejemplo, ya de la industria formal y demás, y hasta del cine independiente, pues han ayudado y tiene parámetros que permiten la integración del talento local. Y hemos visto
cómo se han superado en materia técnica y ha elevado la calidad de muchos films, hasta locales, de algo que queda. Tú sabes que hay algo, una herramienta que a veces la quieren vender como una amenaza, uno no sabe cómo tomarla, dependiendo de los titulares que uno lee y demás, es algo muy nuevo, como lo es la inteligencia artificial. Y se ha venido a convertir en un eje transversal a todas las carreras, sobre todo en el cine, como se ha convertido en una herramienta de producción audiovisual y demás. ¿Cómo tú la percibes? Yo sé que es una herramienta muy nueva, ya se está utilizando en términos profesionales, es una amenaza para los productores, porque he visto titulares de prensa que hay muchos productores que se sienten amenazados, que sienten de hecho que su trabajo pues no va a tener la misma apreciación o que van a ser simplemente desplazados. ¿Cuál es tu apreciación en este sentido? Mira, es un gran debate que todavía se está dando, ¿no? La inteligencia artificial. En particular, yo la uso, y a la vez soy detractor. Es como una contradicción. En el caso del festival, por ejemplo, es muy interesante porque hay uno de los cortos de animación que es totalmente hecho en inteligencia artificial. Desde los diálogos hasta las imágenes, absolutamente todo está hecho con inteligencia artificial. Entonces, te puede gustar o no, pero sin duda va a generar un debate. En el caso mío en particular, no me gustaría usarlo para el producto final. Para lo que se ve en pantalla, digamos. Siento que a mí en lo particular, es mi opinión, le saca bastante del alma de lo que quiero llegar a contar. Pero sin duda, a nivel de producción, de los primeros pasos que hay que hacer para desarrollar una serie, una película, como la parte de storytelling, por ejemplo, no del guión, sino del storytelling, donde nosotros vamos a poder ver las escenas antes de ponernos a trabajar en ellas, en animación, donde sí nos puede ayudar a hacerlo o más rápido o hacerlo con menos presupuesto utilizando la inteligencia artificial, creando los storytelling a través de la AI, que me parece en ese sentido muy interesante. Sin duda es una herramienta que hay que saber usarla, hay que darle respeto, pero bueno, es un debate, sobre todo para el tema de guionistas en particular. Pero bueno, es un debate. Interesante. Hay una injerencia también con el tema de los copyrights, de que como la inteligencia artificial asume información de todos lados y toma como insumo la web, ¿verdad? En ese sentido también, ¿ves alguna amenaza en temas de derecho de autor, de una imagen que quizás tú hayas diseñado, la hayas puesto, la hayas servido en la web y que una inteligencia artificial la tome como un patrón, como un modelo y lo emule? Y la verdad que, como te digo, es un debate demasiado actual y muy fresco, como artista y como estudio que justamente nos abocamos a crear una imagen que sea única, con nuestra huella, con nuestra firma. No nos gusta como tener referencias a otros estudios, entonces nos gusta crear nuestra propia firma. Es muy particular lo que hacemos y sin duda que eso esté al alcance de cualquier otro estudio que lo pueda usar para cualquier otra cosa, es todo un tema para nosotros, ¿no? Pero a la vez, como te digo, también lo utilizamos, es una herramienta y siento que de a poco se está empezando a regular y yo creo que de alguna manera en el futuro se va a poder regular de alguna manera. Y de todas maneras, algo que yo siento que está generando la inteligencia artificial es justamente revalorizar las otras técnicas que venían de antes, siendo stop motion, siendo 2D, siendo 3D, empieza a revalorizarlo por la parte más artesanal del proceso. Entonces siento que una cosa contrarresta a la otra de alguna manera. Excelente. Evidentemente ha cambiado la forma de cómo consumir el contenido. Hasta algo tan sencillo como quizás la dimensión de horizontal a vertical en el caso de las redes sociales, las dimensiones específicas del YouTube y demás. ¿Cómo eso le ha incidido en ustedes? ¿Cómo le ha cambiado su forma en el criterio, en las dimensiones del diseño a la hora de sentarse a elaborar una pieza? ¿Piensan primero en las redes sociales, en cómo servir en ese producto? ¿Cuál es el primer nicho que le llega a la cabeza cuando se van a sentar a elaborar un material audiovisual de cualquier índole? Mira, para mí depende a la industria a la que estés apuntando. Yo vengo también de la industria de la música, fui coordinador artístico de Sony Music mucho tiempo, entonces más o menos sé por dónde viene el tema del consumo del público y sin duda en estos últimos años, gracias a las redes sociales, ha cambiado muchísimo. Antes se apuntaba mucho a hacer un videoclip
Entonces apuntaba mucho a YouTube, a que sea horizontal, a que sea a que se consuma a través de esa plataforma. Y ahora la verdad que prefieren utilizar esos recursos, todo ese dinero que se gastaba en hacer un videoclip, en quizás hacer 30 videoclips chiquititos de contenido para TikTok, para Instagram o para otra red social. Y en cuanto a lo que respecta al cine, en mi caso, por ejemplo, durante la pandemia, me puse a analizar que digo, bueno, durante por lo menos los últimos 50 años, en lo que respecta al consumo de la música, viene siendo en cuanto a formatos lo mismo. Un videoclip, un álbum, un single, etc. Entonces dije, bueno, ¿qué se puede hacer nuevo a nivel formatos, estando todos encerrados en nuestras casas, donde se puede empezar a trabajar? Y empecé a darme cuenta que hay mucho para explorar también en la realidad virtual, en el VR. Entonces, como formato, incluso a nivel cine, es muy interesante saber que existe otro tipo de formato y otro tipo de consumo al que podemos también apuntar. En nuestro caso, pudimos hacer en animación para Gustavo Cerati 3 videoclips que son completamente en animación, donde vos te podés meter adentro del universo y dentro de ese mundo, y es como una forma de consumo completamente única, completamente distinta, y también se está empezando a utilizar para cine. Ya hay películas hechas en realidad virtual, donde vos podés ponerte los cascos, entrar y mirar para todos lados y estás adentro de una película. Es muy interesante. Hay un caso muy particular de una película argentina, donde cuenta la historia de una chica en silla de ruedas en el colegio y sus primeros pasos en la sexualidad como chica en silla de ruedas, y te ponen en una silla de ruedas con los cascos de realidad virtual, y vos estás sintiendo otras sensaciones y otras profundidades que no ves en la pantalla del cine. Entonces esos cambios de formato, esos cambios de lenguaje están siendo muy interesantes a nivel novedad. Entonces hay mucho para explorar, la verdad, todavía. A propósito de los trabajos que has venido realizando, uno reciente que me llamó mucho la atención en la última producción, álbum del afamado grupo de rock argentino de Animal, específicamente en el sencillo Solo por ser indios. Háblame de ese material audiovisual. ¿Cómo surgió todo? Sé que estuviste involucrado en en las demás animaciones y videoclips del álbum completo, pero específicamente ese que fue premiado en Rolling Stone en español. ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo crear un material audiovisual de ese nivel? Bueno, para empezar, cualquier logro, premio que yo pueda tener es compartido con mi estudio. Siempre es un equipo grande que está atrás de cada uno de los proyectos, y entonces siempre como ese reconocimiento se expande a todo el equipo, ¿no? Pero es muy interesante justamente ese proyecto en particular, porque a nosotros como estudio nos gusta usar técnicas completamente distintas a las tradicionales en animación. Por ejemplo, o sea, a nivel de inspiración, nos tomamos la inspiración de la banda, que habla mucho del pueblo indígena. Entonces, como nos inspiramos en eso para empezar a contar una historia de nacimiento, vida y cómo trasciende el pueblo indígena en la actualidad. Pero en cuanto a la técnica, en lo particular que tiene es que, por ejemplo, los personajes y todo el environment de esa animación, primero está modelado dentro de la realidad virtual. El modelador se puso los cascos de realidad virtual y empezó a modelar todos los personajes y el environment. Entonces eso le da una parte física a la animación, y también como le da otra impronta. Y a la vez, en cuanto a la animación en sí, usamos una técnica que es recortarle los frames a la animación, entonces nos da una sensación de que es una stop motion en lugar de un 3D, y lo acompañamos con un environment que a la vez parece una maqueta, por cómo están los enfoques, por cómo está la definición, que parece como muy real. Entonces nos gusta siempre usar técnicas diferentes e innovadoras para nuestros proyectos. Y en cuanto al premio de los Rolling Stone que ganamos el año pasado, que fue el primer premio de la historia de los Rolling Stone, fue muy interesante porque fue el único videoclip de animación de todos los que estaban nominados, entre Rosalía, entre Bad Bunny, entre Calle 13, Residente, perdón. Entonces, como eso para la animación y en la música en particular, fue muy inspirador, muy innovador. Y hay algo en particular que tiene de diferente trabajar en la industria de la música, en animación y en la industria del cine,
que es que en la industria de la música estás muy marcado por los tiempos que te marcan, los deadlines que te marca la industria de la música. Entonces las producciones están muy limitadas, sobre todo a nivel tiempo. Vos sabés que para hacer una buena animación se requiere tiempo, espacio, y acá el desafío es cumplir esos deadlines que tienen los artistas que cumplir. Entonces, bueno, fue un gran desafío y estamos muy, muy orgullosos por eso. De todos los proyectos audiovisuales, pueden ser de los más recientes, ¿cuál ha implicado, no el de mayor éxito, sino cuál ha implicado el mayor desafío? ¿Cuál ha sido el más retador y te ha dejado una enseñanza para esa audiencia que nos escucha y quizás se pueda sentir identificado? ¿Y qué hacer en un momento de crisis? Mira, justamente en los 3 videoclips que hice para Gustavo Cerati, el desafío fue justamente que es un artista ya póstumo, entonces como tratar ese respeto hacia un artista que ya no está con nosotros. Pudimos por suerte trabajar mucho con la familia, entonces hubo mucho, ellos estuvieron implicados, nos dieron anécdotas, fue muy emocional en ese sentido. Eso fue un reto bastante grande. Y también a nivel técnico nunca se había hecho una realidad virtual debajo del agua en un videoclip. Mismo los creadores del motor con el que nosotros trabajamos, que fue Unreal Engine, nos decían esto es imposible de realizar, y nosotros no sé cómo todavía pudimos realizarlo y fue un hito a nivel técnico. Bueno, una última sugerencia a esa audiencia que nos escucha. Hemos hablado de inteligencia artificial, de herramientas, de cómo anda el mercado, de cómo ha evolucionado el tema cinematográfico en Latinoamérica. ¿Cómo mantenerse actualizado en un mundo como el de hoy, con tantas herramientas a la mano, que también eso se convierte en un desafío para mantener una vigencia, una competencia en un mercado tan voraz? ¿Cómo mantenerse actualizado? Mira, para los directores, lo que les recomiendo, que es lo que también me pasó a mí, es que algunos piensan que tienen que ocuparse de todo, del guión, del storyboard, de esto y lo otro. Y lo que hay que hacer justamente es como delegar toda esa parte y apoyarse de otros talentos que tengan a tu alrededor, sea de tu propia universidad o de gente que vos conozcas. Es hablar, es conocer, es conectar con otros talentos y darse cuenta de que todas las obras artísticas, sean de cine o de lo que sea, es un conjunto de artistas el que las lleva adelante y no solo una persona. Entonces, como desprenderse de ese ego propio y poder unirse con otros artistas es la clave para poder mantenerse justamente activo, porque como director, para mantenerte al día tenés que ver lo que está pasando, simplemente entras a las plataformas y ves qué es lo nuevo. Pero como técnico sí es verdad que te tenés que mantener mucho al día, entonces no puedes cumplir todos los roles. Hay que unirse entre los artistas para crear nuevas obras. Bueno, Federico, de verdad que es un gran placer tenerte en este espacio. También nos llena de orgullo, como joven, que Latinoamérica sí cuenta con talentos, sí cuenta con personas que tienen una visión clara de la industria y con las condiciones para aportar al mundo cinematográfico en general. A la audiencia que nos escucha, agradecerle su sintonía y quédense conectados con Multimedia Global.